En Esto Creemos es una serie en la cual exploramos las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Cada vez que deseamos hacer algo o tomar una decisión, sucede algo en nuestra mente. Surge una pregunta: ¿será que es bueno o malo? Desde pequeños nos enseñan que en la vida hay acciones buenas y hay acciones malas, palabras buenas o malas, decisiones buenas o malas. Y cuando vamos a la Biblia vemos que existe una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Esto se conoce como la gran controversia o el gran conflicto. Acompáñanos a ver este conflicto por medio de las Escrituras. Hasta el día de hoy no podemos explicar cómo surgió el mal. El pecado, como algo tan perfecto, pudo surgir tanta maldad. Usando a los reyes de Tiro y Babilonia como descripciones figuradas de Lucifer, la Escritura ilumina cómo empezó esta controversia cósmica. Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín cubridor, residía en la presencia de Dios. La Escritura dice: tú eras el sello de la perfección y lleno de sabiduría y acabado en toda hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 12 y 15. Si bien la aparición del pecado es inexplicable e injustificable, se puede trazar su origen hasta el orgullo de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 17. Lucifer rehusó conformarse con la exaltada posición que su creador le había concedido. En su egoísmo codició la igualdad con Dios mismo. Tú decías en tu corazón: subiré hasta el cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. Pero aunque Lucifer codiciaba la posición de Dios, no deseaba poseer su carácter. Procuró alcanzar la autoridad de Dios, pero no su amor. La rebelión de Lucifer contra el gobierno de Dios fue el primer paso en su proceso de transformarse en Satanás, el adversario. Al estudiar la Biblia vemos tristemente que los humanos caímos dentro de este conflicto. Génesis 3:5 nos muestra cómo caímos en el engaño de Satanás. Dios sabe que si un día comen, se les abrirán los ojos y serán iguales y conocerán el bien y el mal. El enemigo había despertado en el ser humano el descontento y la desconfianza a la palabra de Dios. Engañados por la posibilidad de ser iguales a Dios, terminaron pecando y entrando en este conflicto. Si tan solo hubieran recordado las palabras de Dios cuando les dijo que el pecado llevaba a la muerte. No tardó mucho en hacer efecto en esta tierra el conflicto entre Dios y Satanás. A pesar que Dios trató de restaurar al ser humano, ya estábamos corrompidos y nuestro camino era el de alejarse de Dios cada día. Adán y Eva quedaron destrozados cuando un día Caín mató a su hermano Abel. Y solo eso sería el inicio. Y hoy en día la maldad ha aumentado tanto que escuchar en las noticias horrendos crímenes ya no causa tanto impacto, porque el mal se ha vuelto el pan de cada día. Y la pregunta es: ¿cuál es la razón del conflicto? La Biblia menciona que inicia con colocar en duda el gobierno de Dios y su ley, ya que la Biblia define pecado de la siguiente manera: todo el que peca quebranta la ley, pues el pecado consiste en conculcar la ley. 1 de Juan 3:4. Al no aceptar la ley de Dios, rechazamos el gobierno de Dios y es ahí donde entra Jesús. El hombre había fallado en su fidelidad a Dios y eso provocó que el ser humano no pueda vivir conforme a la voluntad de Dios y la ley de Dios. Jesús se encarnó y vivió en medio de nosotros y se hizo uno de nosotros. Por eso Pablo menciona lo siguiente: por eso tenía que ser en todo semejante a los hermanos, ya que de otra manera no podría ser un sacerdote compasivo y fiel en las cosas que se refieren a Dios. No podría obtener el perdón de los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Jesús se enfrentó al enemigo que había vencido al ser humano. Y lo increíble fue que venció en una gran desventaja. Había estado en el desierto durante 40 días sin comer y sin beber nada de agua. Podemos ver esto en Mateo 4, 3 al 11. Entonces se le acercó el diablo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra pronunciada por Dios.
Y el diablo lo llevó luego a la ciudad santa, lo subió al alero del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque dicen las Escrituras: Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti y te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: también dicen las Escrituras: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todas las naciones del mundo y su esplendor, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Pero Jesús le replicó: vete de aquí, Satanás, pues dicen las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo se apartó entonces de Jesús y llegaron los ángeles para servirle. Jesús en toda su vida venció, por eso dijo: les he dado ejemplo para que se porten como yo me he portado con ustedes. Juan 13:15. Y la última estocada Jesús la dio al entregarse por nosotros en la cruz. Por eso Pedro menciona lo siguiente: cargando sobre sí mismo nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Han sido pues sanados a costa de sus heridas. Primera de Pedro 2:24. Un día sucederá lo siguiente: enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo ha desaparecido. Apocalipsis 21:4. Pero recuerda, ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. Hechos 4:2. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente programa.